y le agradezco que esta noche me acompañe Ana Gabriela Guevara, es titular justamente de la CONADE, de la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Gracias, Ana Gabriela, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Un gusto, Javier. Gracias a ti. Muy buenas noches. ¿Qué tal este primer año? ¿Cómo está el balance del deporte nacional? Bien, bien. El primer año para arrancar, adaptándonos al nuevo sistema de administrar, complejo, adaptarnos a cómo venían trabajando las federaciones, a lo que venía sucediendo con los deportistas, adecuarnos a la nueva disciplina también que pues instituimos dentro de la institución. Pero bien, para mí el balance ha sido muy bueno con los asegúnes de lo que implicó el primer año. ¿Cómo lo encontraste, la CONADE? ¿Cómo fue ese primer año respecto a lo que te encontraste en la oficina? Muchas irregularidades. La verdad que nos ha quitado mucho tiempo 6 auditorías que se quedaron abiertas de la administración pasada y que pues no nos exime porque tenemos que dar respuesta a todo lo que la auditoría requiere y lo que esto implicó y todo el enrarecimiento que esto generó también entre los propios deportistas, las federaciones y bueno, las travesuras que esto representa, ¿no? Mediáticamente y que abrió también pues una vertiente ahí de una pseudo mal uso de los recursos que no ha sido comprobado absolutamente nada, pero afortunadamente pues conseguimos los resultados y hoy este 20 pues abre un panorama distinto porque afortunadamente pues el recurso ya llegó de Hacienda. A ver, dices, cuando te pregunto este primer año, dices, bueno, pues nos estamos adaptando a este nuevo sistema de administrar. ¿A qué te refieres con un sistema de administrar? Un sistema de administrar es que la Hacienda Pública el 2019 nos venía dando el recurso mes con mes. Entonces tenemos que estar programando mes con mes y el recurso, pues es difícil implementarlo mes con mes cuando no había un orden de tal magnitud dentro del deporte mexicano. ¿Ya lo hay para 2020? Ya lo hay, afortunadamente, porque las federaciones asumieron el compromiso y ya hoy te puedo decir que tenemos un calendario programático de cómo vamos a gastar y en qué mes vamos a gastar más y en qué lo vamos a gastar, tanto en preparación para los que ya calificaron, los que van a buscar calificar y todos aquellos que van a tener hasta el deadline, o sea, hasta el mes de julio o junio que cierra la inscripción en Tokio. O sea, particularmente este año, por lo menos en la CONADE, se van a centrar en los Olímpicos. No vamos a descuidar el resto. O sea, Juegos Olímpicos es la cereza del pastel, pero no descuidamos el resto. A ver, pero en tema de lana, ¿cómo te fue en 2019? ¿Cómo le fue en la CONADE? ¿Cuánto recibieron? El tema de lana estamos súper bien. O sea, este año nos subieron el presupuesto. ¿A cuánto? Nos subieron casi los 1,000 millones más que lo que tuvimos el año pasado. El año pasado tuvimos 1,700. ¿Y ahora tienen 2,700? 2,700 y fracción. Esto pues va a ayudar mucho a que podamos ver otra panorámica del deporte porque vamos a poder entonces meternos a programas que el año pasado pues tuvimos que castigar porque no tenemos recursos. Una de las quejas principales es, la pregunta es, ¿y el Plan Nacional de Deporte? El Plan Nacional de Deporte el presidente lo metió en el plan de desarrollo y hemos hecho un plan porque pues, hay que informar a la gente aquí que nosotros estamos sectorizados a la SEP. Entonces la SEP tiene una junta de gobierno que es a la que nosotros dependemos y ahí se aprobó junto con el plan de desarrollo. Pero ya existe el Plan Nacional de Deporte. No propiamente como venía funcionando, que tenías que hacer un plan nacional de deporte, tenías que decir qué paso por paso. En el plan de desarrollo se insertó lo que tiene que ver con deporte. ¿Y dónde podemos revisar ese? En el plan de desarrollo. En el plan de desarrollo. Ya no hay un plan nacional de deporte. No existe uno como tal, o sea, no está separado. En el plan de desarrollo se metió el concepto de deporte y lo que en el plan de desarrollo se contempla para el deporte. O sea, no es que no lo hayas hecho, simplemente cambió. Cambió la ruta y cambió el concepto de cómo se venía haciendo. ¿Por qué? Porque la CONADE no tiene hoy facultades de poder implementar, por ejemplo, un programa desde lo municipal. O sea, yo no me puedo meter en la autonomía de los estados. Entonces se tiene que ir pues, a través de los estados y los municipios, pero yo no tengo facultades para llegar hasta esa profundidad hoy. Entonces se queda solamente en lo federal, entonces yo me quedo solamente con federaciones, seguimiento hoy sí, que es de las cosas importantes que hicimos, un control interno con las federaciones y los entrenadores que pues, van a manejar toda esta gran cantera que queremos generar en el país. Dices, nos fue muy bien y ahí están los resultados. ¿Qué resultados, Ana Gabriela Guevara? Juegos Panamericanos, nos fue muy, muy bien. ¿Cómo les fue? Pues un tercer lugar histórico, un papel que superó todas las expectativas de lo que se había venido diciendo versus lo que habían argumentado de lo que no se estaba, o que no hacíamos, o que no teníamos, y que no se daba, y que sí se tenía, y que sí las becas, y que sí
nos abocamos al trabajo fino con los atletas, de darles la atención que se merecía y el trabajo con las federaciones. Entonces, yo creo que el resultado fue muy bueno. Y a eso súmale, pues, que a esta fecha tenemos 12 disciplinas ya con boleto para Tokio y que, pues, esto le da una gran certidumbre a la selección. 2 deportes que se clasifican por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, que son softball y béisbol, y que, pues, esperamos que se clasifiquen otras. ¿Y tienen de buenas 12. el presidente? No, pues, Softball y béisbol. se logró el béisbol. Se logró el béisbol y el softball femenil. ¿Qué te dijo ahí en, No, pues está, en corto? por supuesto, está muy contento y es un momento histórico para el deporte. Ganar tercer lugar en el Premier de béisbol frente a grandes potencias, yo creo que fue un papel decoroso para México y un boleto automático. Ser tercer lugar, pues no solamente los pone en el clasificatorio inmediato, sino también la posibilidad de poder pelear con algún metal. Hay que ver quiénes son los otros 3 que califican en el repechaje continental. Hoy se publica justamente una nota que se llama "Se fractura el deporte mexicano rumbo a Tokio 2020". Y son declaraciones del presidente del Comité Olímpico Mexicano, justamente. Dice: me dijo Ana Gabriela Guevara que no podía entregarme los 50 millones de pesos que destinó la SEP etiquetados para el Centro Deportivo Olímpico Mexicano porque existe la circular firmada por el presidente donde prohíbe darle recursos a las asociaciones civiles. Esta es una declaración y este es un reportaje que, insisto, se publica el día de hoy. ¿Qué decir específicamente de este reportaje? Es así, y se lo dije de frente. Dije, no se puede. Y el motivo secundario de esto es que en el Comité Olímpico Mexicano ya no entrena nadie. Entonces, ¿ya no entrena nadie en el Comité Olímpico Mexicano? Nadie. Hoy todo el seleccionado nacional y todos los que están en camino a Juegos Olímpicos, que no entrenan en la Ciudad de México, están en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, en la Ciudad Deportiva de la Ciudad de México. Y en el Comité Olímpico no entrena nadie. Cerró el Comité Olímpico y la realidad es que no entrena nadie. Al momento que cerraban, había 9 atletas con posibilidades de los Juegos Olímpicos, que la mayoría eran de boxeo, y el resto eran deportistas que utilizaban el Comité Olímpico como un deportivo de recreación. Ahora, aquí hay que aclarar, con la salvedad de que el Comité Olímpico cobra por entrar al Comité Olímpico. Nosotros no cobramos por estar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Ellos cobraban a las federaciones por estar dentro del Comité Olímpico. Entonces, no es el no por el no, sino pues había una justificación de decir, ¿para qué vamos a poner dinero? Digo, esto exentando lo del memorándum del presidente. Si quisiéramos hacerlo, decíamos, no tiene sentido poner tanto dinero ahí cuando no se va a utilizar para absolutamente nada. ¿Qué hace entonces el Comité Olímpico Mexicano? El Comité Olímpico solamente hoy es un vehículo para todo el proceso de Juegos Olímpicos. Sí. Ellos se inscriben para Juegos Olímpicos y dan seguimiento con las federaciones, el proceso para los Juegos Olímpicos. Pero vamos a decir que la responsabilidad económica y logística pues está con nosotros. O sea, nosotros somos quienes proveemos el recurso financiero para que esto suceda. La cantidad esta que hacía referencia hace un momento, los 50 millones o 40 sí, van a salir de la CONADE. ¿Esos 50 millones aún no se ejercen? No. De hecho, aquí te voy a comentar una cosa. El 28 de noviembre se le mandó un documento al Comité Olímpico pidiéndole que nos mandara cuál iba a ser el programa de gasto que ellos preveían para Tokio. Sí. Al día de hoy no ha llegado. Entonces, este argumento que hace en la entrevista de la revista, pues es un poco falaz. O sea, no es que no haya voluntad. Nosotros tenemos la voluntad, pero tenemos que cumplir también con lo que pues, nos obliga internamente a probar en qué se va a gastar y cómo se va a gastar. ¿Cómo afecta esto rumbo a Tokio 2020? No afecta. No afecta. Los atletas están entrenando, todos tienen garantía. Te repito, cronograma sí. Está hecho. O sea, ya sabemos a dónde va a ir cada atleta, cuándo se va a ir cada atleta, en cuál mes vamos a gastar más y cuánto nos va a costar. Pero al final es un trabajo conjunto, el del Comité Olímpico Mexicano claro. Y el de la CONADE. Y estamos con la disponibilidad de podernos sentar a la mesa. No hay ruptura. O sea, es un sesgo sentimentalista de querer generar una ruptura donde no hay ruptura. Finalmente estamos arriba del mismo barco que se llama México y lo que nosotros queremos solamente es que el destino de los recursos lleguen al destino correcto y que sea gastado correctamente. Históricamente, esta administración y la pasada son las dos que le han dado menos recursos al Comité Olímpico. En la dirección de Jesús Mena recibió un total de 168 millones el Comité Olímpico en el ejercicio 2014.
Solo en el ejercicio 2014. Solo en el ejercicio 2014. 168 millones. 168 ¿En el millones. 2019 cuánto recibió? En el 2019 recibió 30, solamente para el proceso de Panamericanos, de los cuales regresó 9, O sea, usó 21. o sea, 21. Entonces, no es eso equiparable cuando la delegación para Juegos Olímpicos va a decrecer comparada con la de Panamericanos. Entonces dices, ¿cómo justificamos? ¿Va a ser más lejos? Sí, pero no tiene sentido hacer un gasto donde no hay gente para entrenar. ¿Cuánto se destina entonces? Dábamos una cifra, si es correcta, Es correcta. 350... Son 306 millones de pesos. millones de pesos para el gasto de aquí a julio, antes de llegar a Juegos Olímpicos. Y para el gasto del equipo mexicano, trasladarlo y ponerlo y tenerlo ya en Tokio, va a costar 43 millones de pesos. En total 350 millones de pesos. Eso es lo que se tiene destinado para Juegos Olímpicos. Exacto. Con la posibilidad de que podamos gastar más. O sea, Sí hay la posibilidad de gastar más. Sí, hay recurso para eso. Hoy nosotros tenemos etiquetado, te repito, en el cronograma que hicimos de gasto. ¿Es suficiente comparado tal vez con Juegos Olímpicos anteriores? ¿Es menos? ¿Es más? ¿Cuál es Es el más contexto? porque vamos a crecer. Desde el año 88 que nació la CONADE, esta edición podemos llevar la delegación más grande en la historia de los Juegos Olímpicos para México. Porque tenemos dos deportes de conjunto. Si clasifica el fútbol femenil y el varonil, pues obviamente la delegación va a crecer más. Y pues la posibilidad abierta de cualquier deportista puede calificar si cumple con la marca o los criterios que su federación ponga o el Comité Olímpico haya estipulado para calificar. ¿Tiene en la cabeza Ana Gabriela Guevara metas Sí, para claro. los Sí. Olímpicos? Tenemos ya, Javier, analíticos de cómo puede ser, obviamente con una reserva discrecional, no queriéndoles poner presión a los atletas, cuántos van a llegar a finales y cuántos están en posibilidades de medallas. Hay un número de 20 y de ahí puede crecer o disminuir. Pero aproximadamente 20 tenemos que pueden llegar a finales y en esos 20 pueden estar metales. En esos 20 En puede esos haber 20 puede haber metales. un año histórico, entonces, por lo menos así lo ves. Yo lo veo como un pronóstico muy positivo para México en los Juegos Olímpicos. Abrimos, por supuesto, cuando mencionábamos el tema de que ibas a estar por acá, varias preguntas. Mandaba saludo a mi querida Geo González, periodista. También saludo, por Me decía, favor. el país tiene una deuda histórica con el deporte femenil. ¿Qué está haciendo la CONADE específicamente? Dice, no hay ligas más allá de las nacionales estudiantiles o la liga de fútbol, que es el logro de la federación, pero ¿cómo impulsa la CONADE el deporte femenil? Bueno, importante, clasificamos al softball femenil. Cuando nadie le apostaba al softball femenil, apostamos económicamente y lo acuerpamos. Y lamentablemente no se logró la medalla en los Panamericanos por un tema de tiempo, pero ese es un ejemplo que sí le estamos apostando al deporte femenil. Y la otra es que modificamos los nacionales. Desapareció la Olimpiada Juvenil y generamos los campeonatos nacionales CONADE. Entonces, lo que queremos hacer ahora es masificar y darle oportunidad a todos los deportes y que puedan participar todas y todos. Que no sea segmentada la posibilidad de poder participar en los nacionales. Que los deportes de conjunto, que pues tenemos un gran vacío ahí, baloncesto, el propio voleibol, o sea, muchas disciplinas de conjunto donde estamos muy lejos porque estamos en una zona competitiva muy alta, ¿no? Brasil, Cuba, Puerto Rico, Argentina, hasta el propio Uruguay nos superan algunos deportes de conjunto, pero estamos apostando ahí a generar una nueva generación de atletas. ¿Por qué? Porque el consolidado no nos da. Ya tenemos generaciones que van de salida, las Espinosa van de salida, tanto Paola como María, las de tiro con arco van de salida, o sea, es la última ola que nos queda de esta generación, pero tenemos que buscar a la que va a sustituirlos. Entonces sí queremos apostar al femenil y la muestra de esa parte, Javier, que históricamente pues, las mujeres han dado más resultados en los certámenes representando a México. Me quedé pensando un poco en lo que me dijiste respecto a las cifras, respecto a esto que en 2014 le dieron al Comité Olímpico Mexicano 168 millones de pesos, en 2019 30. Es demasiado la diferencia. Sí, es demasiado. Pero Es demasiada la diferencia. ¿Hay investigaciones en curso sobre esto? Sobre, vaya, lo que se hacía con... son 138 millones de pesos de diferencia, claro, Gabriela. Sí. Y yo lo consulté incluso con mi antecesor y le preguntaba, bueno, ¿cuál fue el motivo? Dice, pues que no tiene sentido. Y nosotros entramos y encontramos, pues tampoco tiene sentido seguirle
inyectando tanto dinero a un comité olímpico que, pues, que ya no es lo que era antes. Antes nomás estaba el comité olímpico, no teníamos centro de alto rendimiento. Entonces ahí se abrazaba un poco tanto el presupuesto, pero hoy la realidad es otra. Hoy la realidad es otra. También nos acompaña por acá la periodista Kate Artigues y nos hace un apunte específico. Me dice por acá, pregúntale por favor qué va a pasar con el deporte, con los paralímpicos. ¿También entran dentro de este presupuesto de los 350 El millones? paralímpico sí, ¿O es un presupuesto aparte. Es un presupuesto aparte. Para los paralímpicos tenemos un alrededor de 50 millones de pesos 50 millones de pesos. de aquí a que lleguen a Tokio. ¿Y hay otro extra para cuando están allá? También. También. Respecto sí. al Y apoyo ahí de los también tenemos la paralímpicos. misma figura. Tenemos que ir a buscar una nueva generación y contemplar también nuevas disciplinas que hoy están un poco alejadas. No tenemos, por ejemplo, presencia con los down, no tenemos presencia o más desarrollo, silla de ruedas, pesas, vaya, un montón de disciplinas que pues... O sea, ¿crees que la CONADE ha fallado con las personas con discapacidad? No es que haya fallado, Con lo que pasa es que se ha dejado de hacer mucho y se ha quedado con el consolidado. El consolidado se va a acabar. O sea, es como si te dijera yo que siguiera corriendo. Pues, ya no tengo posibilidades ni de ganar medalla, ni tampoco. Pero pues pudiera seguir ahí por un tema de beca, por decirlo, ¿no? Pero entonces ya no te da. Entonces le quitas un lugar a esa nueva generación por mantener un consolidado. Pero pues el consolidado te da 1, 2 veces, 3 veces, pero pues ya no aguanta una cuarta ni una quinta. Ya para cerrar, Ana Gabriela, te hemos visto por ahí en algunos eventos en Sonora. ¿Cómo va todo? Eventos deportivos. Sí, ¿cómo Sí, va estuve el todo fin de por ahí? semana, bien, estuve el fin de semana por la Sierra de mi tierra entregando equipamiento deportivo precisamente con un programa que la CONADE tiene, que estamos impulsando y desarrollando más, no solamente para mi estado, sino para toda la República, que es el de centros de educación y promoción de deporte en los municipios. ¿Alguna meta por ahí? ¿Más allá de lo deportivo? No, pues ahí eso es para el futuro. Todavía falta. Todavía falta. Todavía falta, sí, sí, sí. Pero eso es para el futuro, dice. Eso es futuro, sí. Y no está en la arena deportiva. Bueno, pues ahí está Ana Gabriela Guevara, ella es directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Gracias. Gracias No, un por gusto para mí. acompañarnos. Gracias.